mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvas. Porque Él está sentado en su trono. Él es Dios fuerte. Ninguno hay como nuestro Dios. Él es hacedor de maravillas. Así dijo María el día en que fue anunciado que el Salvador vendría y nacería de su vientre. En mi espíritu, dice la palabra del Señor,
Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Mi salvación, mi fortaleza es Soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Nosotros somos esa descendencia de Abraham, los que han nacido de la fe, los que han creído en Jesucristo. La descendencia verdadera de Abraham, dice Pablo, son aquellos que han nacido de la fe de Jesucristo. Son los hijos de la fe. Así que alégrese, descendencia de Abraham. Alégrese en su Dios, aquel que es rey sobre todas las cosas. Contemplamos a nuestro rey. Contempla Dios de majestad, coro
promesas son seguras, Señor, son firmes. Y en ti podemos estar seguros, Señor. Tú no te moverás. Mi fortaleza es Tu palabra permanece firme. Por medio de ella, nosotros tenemos entrada. Por medio de tu verdad, de tu promesa, que has prometido, Señor. Que los que creen en ti, que los que se refugian en ti, serán recibidos con brazos abiertos. Que los que claman a tu nombre alcanzarán salvación. Que el que se acerca a ti confiadamente en el nombre de Jesús y por Jesucristo alcanzará misericordia, porque tú así lo has querido, porque tú eres bueno. Nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, no por nuestra obra, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesús, Señor, para alabar el nombre que es sobre todo nombre, para alabar a Jesús, para alabar al Señor, al Rey. Sí, Señor, te alabamos, oh Dios, te alabamos, Señor, te adoramos. Él es quien nos sostendrá. Bendito el Señor nuestro Dios, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Él nos levantó un poderoso Salvador, mis hermanos. Uno más fuerte que nuestros pecados, uno más fuerte que nuestro corazón, que nuestra soberbia. Un Salvador más fuerte que nuestra debilidad. Un Salvador más poderoso que la dureza de nuestro corazón. Él nos levantó a Jesucristo el Señor. Tómese un momento ahí para darle gracias. Para darle gracias a aquel que vino a rescatarle. Cuando usted estaba ahí en su soberbia, en su arrogancia, luchando contra Dios. Centrado en usted, mirando solamente hacia su corazón, hacia sí mismo. Pero el Señor tuvo misericordia y envió un Salvador más poderoso que usted, que le hizo comprender que usted le necesitaba a Él, que usted necesitaba su perdón, que necesitaba su gracia, necesitaba su ayuda. Y ese Salvador vino no para condenarle, sino para lavar sus pecados, para limpiar su corazón. Dele gracias un momento al Señor. Este poderoso Salvador nos ha visitado en su gracia. Y nosotros queremos permanecer junto a Él en su promesa, reconociendo que Él nos va a sostener. Que Él es fuerte. Alábele con todo su corazón. Dígale. y mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie. No podría estar de pie en la Si oscuridad. no fuera por Él. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Aleluya. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Sí,
gloria, por eso cantamos. Por eso cantamos a Él. Vida eterna tengo en Él, Mi alma me sostendrá hasta que lo pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En tus promesas, Señor. En tu fidelidad nos sostenemos, Señor. En tu misericordia, Señor. Tú eres nuestra salvación y eres nuestra esperanza. En ti nos afirmamos, Señor. Señor nuestro Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sí, Señor. Sí, Jesús. En tus promesas, Señor, confiamos. En tu palabra que has prometido, Señor. Los que confían en ti no serán avergonzados. Que has prometido, Señor, que el justo por la fe vivirá. Nosotros caminamos en fe, confiando en que tú que empezaste la obra un día en nosotros serás fiel en completarla hasta el día en que nos encontremos contigo. En que no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestra capacidad, sino de tu gran misericordia y tu gran poder para salvar. Te alabamos, Señor, te adoramos. ¿Qué más hemos de hacer nosotros, Señor? ¿Qué más podemos hacer sino alabarte y agradecerte? Y pedirte por aquel que aún no ha entendido, que aún no ha abierto sus ojos, que tu gracia sea sobre él también, así como fue sobre nosotros, para que abra sus ojos y comprendan que en tu misericordia está la vida, que en tus promesas, Señor, está la paz, y que tu bondad es infinita, es incomparable. Eres nuestro Padre y a ti nos acercamos confiadamente, Padre eterno. Gracias, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Nuestros niños pueden ir a sus clases mientras nosotros nos preparamos para la predicación del día de hoy. Bien. Buenos días todavía. Faltan unos minutos para las 12. Aquellos que estén más atrás, si quieren, hay espacio aquí adelante para acomodarse bien y escuchar bien lo que hoy día tenemos que hablar. Es un tema muy importante. ¿Quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que hoy día vamos a analizar. Y eso es la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. Y es una de las preguntas más importantes de la vida, del ser humano, del universo, si lo quiere así. Porque siempre tenemos preguntas interesantes, y especialmente preguntas sobre nuestra vida como seres humanos. ¿De dónde vengo, por ejemplo?
¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿Hay una vida después de esta vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Son preguntas fundamentales de la existencia. Y saber quién es Jesús, es realmente importantísimo. Nadie de nosotros va a poder no tener una opinión sobre Cristo. Y no es una opinión sobre si existió o no, ese debate que a veces usted puede escuchar por ahí, porque de hecho ya está zanjado ese tema, por si no lo sabía. Jesús existió, fue un hombre, de acuerdo a los relatos de los evangelios, y no solamente los evangelios, muchos relatos extrabíblicos nos dan fe, y los historiadores están de acuerdo, los verdaderos historiadores, de que Jesús fue un hombre, un judío de Palestina que vivió en tiempo y forma hace unos 2000 años. Ese no es el asunto, es el asunto de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta que demos a esa pregunta, por supuesto, que va a definir muchas cosas en nosotros. De partida nos clasifica, si lo quiere ver de un punto de vista general, en qué religión tengo. Las grandes religiones, el Islam, el judaísmo, el cristianismo y así otras, definen o van a pasar por esa respuesta. ¿Quién es Jesús? Según esa respuesta usted va a ser de tal o cual lugar. Asimismo, su creencia acerca de Dios pasa por la definición de quién es Jesús. Y lo más importante es cómo vemos el mundo, lo que se llama la cosmovisión que tengamos. Pasa por la pregunta, ¿quién es Jesús? Por lo tanto, aunque usted quiera excusarse o cuando se le pregunta no quiera responder de una u otra manera, todos nos vamos a enfrentar a esta pregunta en la vida. Y es necesario que hoy día, espero en el tema de hoy, Dios nos ayude y nos guíe para poder tener la respuesta correcta. La respuesta no es que haya una respuesta mala o buena, sino que la respuesta va en relación justamente al origen. Va en respuesta, ¿no es cierto?, a saber que existe un Dios y que Él se ha manifestado como el Cristo. Así que Dios nos ayude y nos guíe en estos versículos. Abra su Biblia en Mateo 16, ahí estamos, Mateo capítulo 16, y vamos a leer 4 versículos desde el 13 al 16 para analizar este concepto. Tenemos el apoyo audiovisual ahí de Jorge, muchas gracias. Y estamos, espero, también saliendo por las redes sociales, ¿no es cierto? También me dicen. Bien, leamos juntos Mateo 16, versículos 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oremos un momento por estos versículos. Padre, te damos gracias y te damos, como siempre, todo el reconocimiento por el hecho de estar reunidos en tu nombre, por el hecho de tener este lugar para poder aprender fielmente de tu palabra. Una vez más, abrimos nuestras Biblias, el legado que tenemos de haber recibido estas escrituras como lo que son, la palabra de Dios. Y especialmente en este diálogo, en este pequeño texto que nos va a mostrar y queremos, Señor, identificar correctamente quién fuiste tú acá en la tierra. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí a exponer la palabra y a cada uno de ellos para entenderla, para recibirla, para que tú hagas una obra a través de ella en sus corazones, en su interior. Yo pido aún, Señor, por los que nos van a ver por la transmisión, para que también sean estimulados con tu palabra, que sean, Señor, transformados por medio de ella y que tú puedas, Señor, saciar cualquier duda, revelarte a sus vidas y que tú seas siempre, Señor, como siempre lo eres, el Dios todopoderoso, el Dios viviente que mandó a su Hijo a este mundo. Gracias por compartir esta palabra y bendícela para que haga el fruto, Señor, y que dé el fruto que tú quieres que dé. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, últimamente hemos mencionado y hemos dado algunos aspectos geográficos, porque como usted ve el versículo, comienza con una descripción de la región, de una región que es Cesarea de Filipo.
No es mi intención aburrirlos con eso, pero hay importancia en cada una de las cosas que menciona la palabra y, como ya lo hemos visto, los acontecimientos narrados en este evangelio y nos dan pequeñas cápsulas de geografía para tener una razón de por qué Jesús visitó esos lugares y por qué en particular, en este caso, Jesús hizo esta gran pregunta a sus discípulos en ese lugar. Cesarea de Filipo, si usted no lo sabía, es un lugar, nuevamente un lugar gentil o un lugar no judío. Está más o menos unos 40 kilómetros al nordeste del lago de Galilea. Y ya no es región de Galilea, esa región actualmente es Siria, por supuesto, y en ese entonces también estaba fuera del concepto de tierra de Israel, sino que estaba en una tierra de los gentiles. Y en ese lugar, por supuesto, habían cosas importantes para que Jesús hiciera esta pregunta. Existía primeramente muchos dioses que eran, por supuesto, dioses de la zona, los antiguos dioses cananeos. Uno de ellos, más conocido, el famoso dios Baal, que tenía sus templos desperdigados por ese sector, por esa región. Por supuesto que habían otros dioses, ya la influencia griega también había llegado a esos lugares y había justamente en un lugar muy ícono, muy importante de ese sector, donde brotaba y donde salía el principal o uno de los principales afluentes del río Jordán, era una cueva donde salía gran cantidad de agua. Y bajo esa cueva había también un templo para un dios, que a lo mejor ese sí no lo va a conocer, un dios griego que se denomina el dios Pan. Ya no tiene nada que ver con el pan que nosotros comemos. Pan era el dios de la naturaleza. Entonces, como había una fuente, un afluente de agua muy importante dentro de una caverna, entonces habían ahí erigido el culto para este dios Pan, dios de la naturaleza, dios del terror incluso. Por ahí viene la palabra pánico, viene justamente del dios Pan. Y también estaba la adoración por medio del rey Herodes, que levantó también un templo en esa zona para el César. Por eso la ciudad también se llamaba Cesarea, en relación a César. Y se llamaba o se apellidaba Filipo, Cesarea de Filipo, por el hijo del César, que era Felipe. Por lo tanto, servía ese apellido también para diferenciarla de otra Cesarea, de otra ciudad llamada Cesarea Marítima, que por ahí la va a escuchar en el libro de Hechos. También es una ciudad muy importante porque era la capital o era la jurisdicción donde estaba el asentamiento romano principal de la provincia de Judea. Pero es otra ciudad. Cesarea Marítima no es la misma ciudad acá de Cesarea de Filipo. Como le digo, es un lugar gentil, es un lugar en Siria, donde había mucha idolatría a los dioses griegos, al César romano y a todos los dioses de esa circunscripción. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Aunque no es detalle. ¿Por qué será importante para la revelación que Dios va a hacer en esta circunstancia? Llevar a sus discípulos, sacarlos de donde ellos estaban. Recordemos, la semana pasada ellos andaban en la zona de Magdala, a la orilla del lago de Galilea. Ahora los traslada 40 kilómetros, se van, caminan 40 kilómetros para hacer esta pregunta. Bueno, justamente es importante el lugar porque si está lleno de adoración a otros dioses, hay un contraste importante que había que hacer con respecto a quién era Jesús. Y Jesús los lleva no solamente con un fin turístico de conocer las otras deidades, sino finalmente para preguntar esta pregunta crucial. Jesús ya sabía a estas alturas que le quedaba poco tiempo, que los fariseos ya lo iban a matar. De hecho, en unos versículos más adelante usted va a leer eso y lo vamos a analizar en su momento. Jesús sabía que ya su tiempo estaba bajando, estaba acabando y tenía que saber con certeza si sus discípulos sabían quién era. Que todos los milagros, caminar sobre el agua, detener las olas, multiplicar abundantemente el alimento para miles de personas, había hecho en ellos la reflexión necesaria para saber quién era. Porque si no sabían quién era, por supuesto, ¿cómo les ibas a entregar el ministerio de predicar al mundo de su evangelio si ellos no tenían una clara definición o el claro concepto de lo que era Jesús? Por eso que era importante y llevarlo a este lugar con el contraste de muchos dioses era efectivamente el momento y el lugar oportuno para hacer esta pregunta.
Para hacer la pregunta, por supuesto, Jesús, como buen maestro, no parte con la pregunta al tiro, sino que les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De una manera bastante interesante, Jesús va a abordar esa pregunta final, pero partiendo, registrando o queriendo saber lo que las demás personas, lo que el pueblo llano, lo que no los discípulos pensaban acerca de él, sino que la gente que los acompañó, que vio los milagros, decían acerca de Jesús. Y claro, los nombres que se postulan en esta respuesta, por supuesto que eran nombres esperables en este contexto. Recordemos cada uno de estos personajes que comentan los apóstoles que decían que era Jesús. Primero, Juan el Bautista. Ya sabemos bastante de él, porque lo hemos comentado en los capítulos previos acerca de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista, por su vida, ¿no es cierto?, asceta, por estar predicando de arrepentimiento en el río Jordán, por la gran importancia, porque movilizó mucho pueblo al bautismo y de arrepentimiento, sabemos que era tenido como un profeta de Dios, como alguien que traía palabra de Dios. Y su ministerio, aunque fue breve porque terminan matándolo, fue muy respetable, incluso entre los fariseos. Ellos, de hecho, fueron a preguntarle, que eso está descrito en en Juan 1:20, le preguntaron directamente a Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que va a venir? Y Juan el Bautista lo negó, dijo, no, yo no lo soy. Yo no soy digno, como lo sabemos, de ni siquiera desatar el zapato o las correas del calzado de quien viene tras de mí. Ellos sabían que iba a llegar el Mesías y pensaron, como este fue un connotado, ¿no es cierto?, profeta y predicador, que tal vez podría haber sido él. Herodes, el mismo que lo mató, dice que le escuchaba de buena gana, le tenía cierta simpatía, no lo quiso matar de inmediato hasta que, ¿no es cierto?, Herodías mandó a su hija a bailar y ahí termina considerando la muerte de Juan el Bautista, pero Herodes le temía y escuchaba de buena gana desde la mazmorra de la cárcel a Juan predicar. Y además estaba un poco el mito, que ya lo hemos visto, que tal vez podría haber resucitado este hombre y haberse encarnado o haber tomado su espíritu Jesús. Esa era un poco lo que probablemente había detrás de este candidato para saber quién era Jesús. Después el otro nombre que se nos menciona fue Elías. Yo creo que la mayoría sabe algo acerca de quién es Elías. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento, un profeta que viene justamente en un tiempo muy turbulento de Israel, donde estaba desviada la adoración a Baal, a otro de estos dioses, y él era el único profeta que había quedado de Dios, habían matado a todos los profetas y solamente él había quedado, y hace, por supuesto, a través de grandes milagros, hace descender fuego del cielo para atraer de nuevo la consideración de adorar al verdadero Dios. Y como sabemos, Elías fue un profeta que no murió, fue una persona que no murió, que nos relata el Antiguo Testamento que fue llevado en un torbellino al cielo. Y por lo mismo, como también había una profecía en Malaquías capítulo 4 acerca de Elías, muchos podían haber pensado que Jesús era el advenimiento, el segundo advenimiento de Elías, que había bajado efectivamente, así como ascendió en un torbellino, podría haber Jesús ser ese Elías antiguo, que era ese profeta esperado, porque la profecía de Malaquías hablaba de que cuando él volviera, iba a traer el corazón de los padres sobre los hijos, que iba a venir antes del día grande y terrible del Señor. Habían profecías que concordaban y esa posibilidad calzaba bastante bien con que Jesús a lo mejor fuese Elías mismo, que había vuelto. Y tenemos el tercero que se nos menciona aquí, Jeremías. No es mi hijo Jeremías, por si acaso. Se refiere también al profeta, al antiguo profeta, un profeta muy significativo también porque predicó en un tiempo de angustia antes de que viniera la destrucción de Jerusalén. Jeremías fue un tiempo de predicación donde obviamente hacía volver al corazón de Israel hacia Dios. Y todos esos profetas, y específicamente este último, Jeremías, también está en los libros deuterocanónicos, en 2 de Macabeos, no le voy a hacer toda la descripción, pero veían a que la presencia de estos profetas como Elías, Jeremías, era un anticipo del Mesías. Iban a venir justamente en relación con el tiempo en que iba a aparecer el Mesías.
Y aunque estos nombres, estos postulantes a la identidad de Jesús eran muy importantes dentro de Israel, eran muy significativos y tal vez cualquiera de nosotros que fuese comparado con uno de estos nombres tendría que estar orgulloso o honrado de haber sido mencionado así. Bueno, la razón de estas posibilidades es que eran verdaderamente insuficientes. Es decir, Jesús no era nada de eso, no tenía una categoría humana. Y por lo mismo, volver ahora a preguntarle directamente a ellos era crucial, porque si el pueblo pensaba otras cosas de Cristo, bueno, un poco allá ellos. Pero ¿quién era realmente Cristo para sus discípulos? Es decir, también para nosotros. Es muy importante. La gente hoy día tiene, por lo demás, muchas opiniones hasta el día de hoy acerca de Jesús, de quién es Jesús, quién fue Jesús. Desde los ateos que no creen siquiera que Jesús existió y que de verdad estuvo en la tierra, hasta personas que sí creen, como nosotros, que Jesús es Señor. Por lo tanto, es importante esta pregunta. Y la insuficiencia de las respuestas de la gente es que justamente considerar a Jesús como un hombre más, como un hombre bueno, como un gran maestro de la moral, como un revolucionario, como el primer, hasta socialista han dicho por ahí, son todas categorías que no son y que no demuestran quién verdaderamente es Jesús. Entonces vuelve Jesús, después de esos comentarios y de esas posibles soluciones a la pregunta, vuelve y personalmente les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y si uno se trata de transportar en el tiempo y tratar de pensar en esa pregunta, lo más seguro que después de esa pregunta debe haber habido algún silencio, algún tiempo de reflexión por parte de sus discípulos que estaban ahí junto a imágenes de otros dioses, con imágenes de otras religiones incluso, para que Jesús les preguntara en ese lugar, ¿quién decís que soy yo? Y por supuesto, viene aquí claramente la revelación y la respuesta de Pedro de una manera interesante a decirnos qué es lo que es Jesús. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos esta respuesta un poco de Pedro. ¿Qué es ser el Cristo? Tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo? A lo mejor algunos ya lo saben. ¿Qué es ser el Cristo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro con esa primera parte de su declaración? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que es Cristo? Es una palabra, por supuesto, casi siempre o de origen griego, pero que tiene que ver con el concepto judío de Mesías o de ungido. Son lo mismo. Si usted dice el Mesías, el ungido o dice Cristo, significan exactamente lo mismo. Y justamente ayer en el estudio de Salamanca, Carlos, que está aquí presente, hizo una pregunta que tiene mucho que ver con esto, con el Mesías, con el ungido. Nos preguntó ahí en la mesa, donde estábamos comentando otro pasaje de la Biblia, si acaso los judíos sabían que el Mesías iba a ser Dios, que el Mesías prometido tenía que ver con Dios mismo. Y efectivamente, para también volver a contestarle a él y aclararlo perfectamente hoy día, nuestro hermano Mel leyó los versículos más importantes del Antiguo Testamento que muestran que el Mesías que esperaba el pueblo de Israel era Dios. Ellos esperaban que Dios mismo viniera a este mundo. Entonces, si bien en el tiempo en que Jesús aparece, la parte más significativa de estos versículos, y quiero que leamos de nuevo Isaías 9, 6 y 7, especialmente el 6, la idea que había en ese momento, ¿no es cierto? Sabemos, porque lo hemos leído, ya lo hemos discutido, es que el Mesías iba a ser solamente un líder político. Pensaba Israel que iba a venir este descendiente de David, ¿no es cierto? El que tenía el principado sobre sus hombros, el que tenía todos los pergaminos genéticos o pergaminos de descendencia de David para volver a tomar el poder y librarlos de la opresión de Roma. Eso era lo que esperaban, lo que mayormente querían, a partir incluso de la profecía de Isaías. Pero veamos el versículo 6 porque es claro que el Mesías iba a ser un hombre, iba a ser alguien como nosotros. Porque dice, porque un niño nos es nacido.
un niño iba a nacer, alguien iba a nacer, y hay una señal que también no lo dice en este capítulo, lo dice en el capítulo 7:11, si no me equivoco, de Isaías, dice que va a venir una señal, que ese niño iba a nacer de una virgen, más encima. Ese Mesías tenía que nacer de una virgen, y ese niño nacido, ese hijo que nos es dado, iba a tener el principado, iba a tener el poder o autoridad sobre sus hombros. Y los nombres que había que darle a este hombre o niño que después se transformaría en hombre iban a ser admirable, consejero. Y aquí usa verdaderamente nombres de Dios. Dice Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Qué significa Dios fuerte? Bueno, sabemos que Dios le había dicho al pueblo de Israel cuando se presenta en el monte Sinaí, les dice: yo soy Dios fuerte, Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios fuerte era uno de los nombres de Dios. Por lo tanto, no quedaba duda con este solamente pasaje, con esta sola descripción, que era Dios. Después dice Padre eterno. ¿Qué otra descripción mejor para decir que Jesús iba a ser Dios? ¿Qué otro personaje o persona tiene eternidad más que Dios? Padre eterno es la descripción de Dios, príncipe de paz, que iba a traer su reino paz. Por lo tanto, los judíos sabían, y lo sabían muy bien, que Dios iba a venir a la tierra como Mesías, y le iban a reconocer y le iban a proclamar como el Mesías, el ungido, el Cristo. Sabían que no era un Dios único, que no era un Dios, aunque hablamos de una religión monoteísta, el judaísmo tiene esa definición. Sabemos, y las Escrituras también señalan, incluso desde el Génesis, que Dios son tres personas. Cuando hacen al hombre, en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando se manifiestan a Abraham, ¿no es cierto?, en la teofanía, cuando se presentan tres hombres a hablar con Abraham, en capítulo 18 de Génesis también vemos a tres. Siempre el pueblo de Israel debió haber entendido que su Mesías era Dios, y que Dios no era una sola persona, sino que la Trinidad siempre estuvo presente en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, por supuesto, para nosotros. Pero el punto es que en esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, está diciendo que Él era el Mesías, que Él era el que estaba prometido para Israel, que era Dios finalmente. Y la segunda declaración, la segunda parte de esta respuesta va también en el mismo sentido. Mire, analicemos un poquito. Cualquier persona, cuando alguien en ese entonces hablaba de ser hijo de Dios, hijo de alguien, entendían que había una similitud en la naturaleza o en las características de esa persona. Hoy día sabemos, por ejemplo, por la ciencia, por la genética, que ciertamente si soy hijo de alguien tengo algo de ese padre. Las genes me los da mi padre y mi madre. Entonces todos como hijos recibimos algo de nuestro padre. Compartimos ciertas características, cierta naturaleza, cierta esencia. Y aunque en ese entonces no se entendía la genética o no se sabía, por supuesto, el ser hijo de Dios, sí, ser hijo de alguien, por supuesto, que lo relacionaba directamente con el mismo poder, con la misma autoridad. Decir tú eres el hijo del Dios viviente, entonces era igual a decir que tú eres el hijo del Creador, del Todopoderoso, del Yahvé del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es una declaración excelente y correcta para decir que finalmente Jesús es Dios. ¿Y por qué es tan importante esta respuesta? Nos volvemos a analizarla. ¿Cuáles son las consecuencias más bien que trae saber que Jesús es Dios? Yo creo que todos en Occidente pensamos bastante acerca de Jesús, conocemos la historia de Jesús. Y como decía al principio, qué respuesta yo tenga en lo personal de quién es Jesús me va a definir. Me va a definir, por ejemplo, en cuanto a la religión, lo dijimos en un principio. Los musulmanes creen en Jesús. Y es una religión que ha ido creciendo mucho en este último tiempo en el mundo, entre paréntesis. Ellos hablan de Jesús en sus discursos, ponen a Jesús como un profeta más, pero ellos no creen que Jesús es Dios, y eso nos hace una diferencia, y no podemos pensar que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que nosotros, porque si no creen que Jesús es Dios, entonces no es el mismo Dios. Los judíos también saben acerca de Jesús, pero ¿qué creen de Jesús? No creen que Jesús es el Hijo de Dios.
Ellos creen que fue un falso Mesías, otro de los tantos falsos Mesías que ha pasado por la historia. Por lo tanto, no es el mismo Dios. Y aún entre los cristianos, voy a ir más cerca, hay ciertas facciones del cristianismo que aún se reconocen como cristianos, que si usted indaga un poquito más, ellos finalmente no creen que Jesús es Dios. Y eso es un terrible problema, porque no creer en Jesús como Dios, por supuesto, nos pone muchas cosas en tela de juicio. Creer que Jesús no es Dios, entonces, por ejemplo, trae muchas implicancias. Podría tener implicancias fundamentales. Si usted no cree que Jesús es Dios, entonces no tendría, por ejemplo, por qué obedecerle a Dios. ¿Por qué tendría que considerar sus consejos o sus dichos? Si Jesús no es Dios, pasa a ser lo mismo que le aconseje su mamá, su papá, su abuelito, su tío. Si Jesús no es Dios, entonces sus palabras no son autoritativas. Y de hecho a veces pesan, aunque sabemos que Jesús es Dios, los consejos de otras personas versus los consejos de Jesús. Si Jesús no es Dios, entonces, por ejemplo, sus promesas no serían seguras. Nada de lo que dijo, nada de lo que advirtió y de lo que habló, incluso como profecía, tendría sentido, tendría alguna validez. Él anunció que volvería. ¿Por qué tendría que esperar que volviera si Jesús no es Dios? ¿Cómo va a asegurar eso? Si fuese como Buda, como Mahoma, como tantos otros personajes. Pero Jesús, claramente y afortunadamente para nosotros y para esta discusión, dio, por supuesto, mucha claridad. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y así fue, los discípulos lo vieron. Él dijo que iba a dar el Espíritu Santo y Él lo dio. Por lo tanto, podemos creer que Él va a volver, podemos creer que nos da la vida eterna, etc. La respuesta a la pregunta si Jesús es Dios es fundamental para mis creencias, para lo que yo sostenga de Dios, ¿o no? Si Jesús no fuera Dios, y aquí viene un problema muy personal e individual y muy importante, entonces no podría perdonarnos, no podría perdonar los pecados. Y eso sí que sería complicado, porque también sabemos que Él mismo tiene el poder para juzgarnos. Si no fuera Dios no sería un problema, pero si es Dios, voy a estar en aprietos el día de que me juzgue. Y esa fue incluso una controversia muy importante, muy directa en la Biblia. Quiero que veamos un pasaje acerca de eso, porque recordará cuando a Jesús le bajaron un paralítico en una casa que estaba llena de gente, él predicando. Los amigos de este paralítico rompieron el techo y descendieron con un paralítico que por supuesto quería una sanidad. Jesús lo mira con misericordia y lo primero que le dice no es que te sano, ni que te voy a dar los pies para que andes caminando. Le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí, muy suspicazmente, dijeron en sus mentes, ni siquiera lo dijeron públicamente, dijeron en sus mentes, ¿cómo dice esto? Esto es blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y así es, ellos estaban en lo correcto en ese punto. Y Jesús, sabiendo lo que habían pensado, sabiendo lo que estaba en su interior, en sus corazones, Marcos capítulo 2, le dice al paralítico, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra, en esta tierra, para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y realiza un extraordinario milagro. Pero más allá de lo extraordinario, el milagro de una sanidad más de la que Jesús hizo de manera contundente y evidente, está lo que hay en esta declaración, que Él tiene el poder, la potestad para perdonar pecado. ¿Y cómo la tiene? ¿Por qué la tiene? Porque es Dios. Porque si no fuera Dios no tendría esa autoridad, ni tendría ese poder. Y hace el milagro para tapar la boca a los fariseos y también para cualquiera que quiere desconocer que Jesús es Dios. Por lo tanto, es un punto importante, es un punto trascendental, que aún Él tuvo que dar su vida para demostrar, y aquí viene la parte más que a veces nos parece contradictoria. Jesús no fue un mentiroso, porque un mentiroso no da la vida por su mentira. Él no fue un loco, como también lo han catalogado, alguien desquiciado, alguien que se hizo pasar o creyó a sí mismo que era otra cosa.
Porque a la hora de ponerlo en un banquillo de acusado y declararle la muerte, probablemente hasta el loco recobre la razón. Los locos no se van a la muerte por su locura, generalmente no lo hacen, ni un mentiroso por su mentira. Jesús aseguró y defendió una vez y otra vez ante los fariseos la respuesta de que Él era Dios. Él dejó que lo adoraran, Él dejó que le rindieran honor. Él dijo que sus palabras eran autoritativas, que eran de verdad, que sus promesas eran reales, que eran fieles, que eran verdaderas. Jesús hablaba acerca del Padre como su Abba, como su cercano, y lo dijo, el Padre y yo somos una cosa. Y los fariseos no querían entender. Y la gente hasta el día de hoy no quiere creer que Jesús es Dios. O aunque lo dicen, realmente no lo creen en su interior. Jesús demostró una y otra vez y su principio fundamental para nuestro concepto es que Él es Dios hecho hombre, es el Mesías esperado, el que tiene el poder para perdonar pecados, para cambiar nuestra vida, para hacer todo lo que Él dijo que puede hacer. Recuerde, y le traigo otra cita para demostrarnos lo que Él mismo decía sobre sí mismo. Recuerde que a Felipe, con sus discípulos en Juan, capítulo 14, ellos no estaban algunas veces suficientemente convencidos de que fuese Dios. Y Felipe le pregunta en la ocasión, en Juan capítulo 14, 9 al 10, le pregunta a Felipe, ¿sabes qué? Jesús, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, y te creemos. Muéstranos al Padre y te seguimos hasta la muerte. Y Jesús responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué me haces esa pregunta, Felipe? ¿Por qué tienes esa duda en tu corazón? Si he estado con ustedes, han visto mis milagros, he demostrado una y otra vez que yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno, ya lo habíamos dicho. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él y el Padre eran uno. Él hace las obras. Y ante estas declaraciones y ante la multitud de opiniones acerca de quién es Jesús, nosotros tenemos que tener una opinión, tenemos que tener una respuesta, porque de eso se trata la pregunta de hoy día. Napoleón decía, yo conozco a los hombres y les puedo decir que Jesucristo es más que un hombre, pero no dice que es Dios. Mucha gente tiene una opinión fundamental y muy importante sobre Cristo. Por ejemplo, pueden decir, sí, es un hombre que enviado del cielo. Bien, lo fue, pero ¿fue eso nomás? Porque si no, estaría a la altura de otros profetas. Fue un gran hombre de la humanidad, sin duda, como muchos otros grandes hombres. Pero si no reconozco que es Dios, entonces lo estoy descalificando. No le estoy dando el mérito, la honra que le corresponde. Si no considero a Jesús como Dios, entonces, en realidad, mi respuesta personal, por supuesto, va a ir mal encaminada para todo lo demás. ¿Por qué es tan importante esta respuesta? Porque, como le decía, la visión de la vida, la visión de Dios pasa por la respuesta a esta pregunta. Y es una pregunta personal, intransferible, que es íntima, pero que se evidencia por lo que usted hace o no hace. Mire, se lo explico con un ejemplo que saco de mis hijos cuando hacen las tareas. Cuando le hacen un ejercicio de matemáticas, por ejemplo, uno puede copiar la respuesta en el ejercicio de matemáticas y decir, este es el resultado. Y algunos lo hacen, por supuesto. Copian el resultado o marcan la alternativa correcta porque la copiaron, pero no saben hacer el ejercicio. Si nosotros pensamos y decimos creer que Jesús es Dios, entonces tiene que haber el desarrollo de esa respuesta en mi vida. Así como el ejercicio de matemáticas, tiene que saber resolver cosas. Y efectivamente el problema que hay hoy día en el cristianismo no es solamente que algunos no creen que Jesús es Dios, sino que no se demuestra en la evidencia, en la respuesta de nuestras vidas que Él es nuestro Dios. Porque como le decía, si Él es Dios,
entonces no me queda otra opción que hacerle caso, que rendirme a Él, que obedecerle, que cambiar mi vida, que ofrecerme como un siervo, porque Él es Dios y yo soy un hombre. Todo depende de esta respuesta. Y de cómo yo considere a Jesús depende su vida hasta en el punto final, que es si es que hay vida después de esta vida. Todo depende de esto. Aunque no queramos saber nada de Jesús, aunque yo me declare ateo, algún día me voy a encontrar con Dios. Al final de mis días voy a estar frente a Él. Y si no he creído, por supuesto, me va a juzgar. Por lo tanto, es trascendental esta pregunta. Mire, a veces pensamos que sabemos de Jesús, porque hemos leído un poco la Biblia. Y en ese sentido, también usted puede decir, yo conozco quién es el presidente. Pero ¿conoce al presidente? Si le preguntamos al presidente, ¿conoce a Juanito Pérez, a Yanni Yapel? Ni lo conozco, va a decir. Este es un concepto mucho más profundo y vamos a seguir hablando de esto. Le digo, los versículos siguientes siguen poniendo el tema en el tapete. No se agota aquí, es muy grande esto para cortarlo acá. Pero por supuesto que es fundamental que usted no lo entienda de una manera intelectual. Que usted no diga, sí, es Jesús, porque todo el mundo lo dice, porque todos creen en eso, porque estamos en el lado occidente donde creen que Jesús es Dios, sino porque realmente conoce a Jesús, porque realmente tiene una relación con Él, porque realmente conoce profundamente a esa persona. Porque de eso se trata el cristianismo, no se trata de una afirmación intelectual. Satanás cree que Jesús es Dios, lo dice muchas veces en los evangelios, los espíritus inmundos decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Satanás sabe perfectamente quién es Dios, quién era Jesús. Pero no se sometía a Él, no le hacía caso. No le influía en la vida de los demonios que Jesús sea Dios. Pero en el cristiano tendría que serlo. Porque si no, somos muy parecidos a los fariseos, que abiertamente dijeron que era un blasfemo y no le creyeron que era Dios, que no era el Mesías y por eso lo colgaron. Y a lo mejor en nuestro interior decimos, sí, yo creo, pero a la hora de probar eso, como ese desarrollo de respuesta de una pregunta, no lo estamos evidenciando. Tiene que ser nuestro Señor, tiene que ser nuestro Salvador, porque si no, no seríamos diferentes a los fariseos. Seríamos muy similares en la hipocresía. Entonces esta pregunta es fundamental y déjeme concluir con esto, que realmente si Jesús no es Dios para usted, no para el resto del mundo, ahora para nosotros, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos en todo. No en que me va a ir mal en el trabajo, no en que me va a faltar el dinero, no. Usted no tiene vida. Así se lo pongo. Solamente va a ser una existencia, pero no va a tener vida. Porque Él dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted no tiene vida. Va a pasar por este mundo y va a terminar en el infierno. Pero si cree que Jesús es quien dijo ser, tenemos vida espiritual, tenemos todo. Lo tenemos a Él y no nos falta nada, como lo dicen las Escrituras. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo hecho carne. Él es el yo soy eterno. Él es el creador del cielo y la tierra. Y Él es el único que puede dar vida. Por lo tanto, es su reconocimiento, su identificación como Dios, su señorío, su función salvadora, tiene que estar presente en nuestra vida. Porque como le digo, si no respondemos correctamente, si no sabemos la respuesta y no decimos es que parece, es que creo, si no está seguro de esta respuesta, ni la evidencia en su vida, estamos perdidos. No somos nada. Pero con Él somos todo. Entonces es importante, hermanos, es importante y tenemos que orar porque lo que falta por ver de este pasaje es que esto es una revelación, no es una cosa intelectual, no es por capacidad, ¿no es cierto?, del intelecto humano,
se lo va a decir en unos versículos más adelante a Pedro. Esto es una revelación, es algo que es tan grandioso, es tan inmenso lo que Dios puede hacer en una vida cuando se entiende quién es Él y todo lo que viene a consecuencia de ello, que es nuevamente fundamental. Es la pregunta fundamental del ser humano. Más que de dónde vengo, para dónde voy, si vinieron los extraterrestres o no, cómo partió el mundo, qué pasó con el Big Bang, etc. ¿Quién es Jesús? Personalmente para usted, ¿quién es Jesús? Y no quiero que me la diga ahora la respuesta, sino que lo medite profundamente, a lo más interior, con la honestidad más profunda de su ser. Tiene que verlo, tiene que aclararlo, tiene que tener una respuesta, porque de esa respuesta depende todo. Efectivamente depende todo. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Tú ciertamente tomaste este lugar, tomaste esa ocasión para hacer la pregunta tan importante y necesaria para cada uno de tus discípulos, que también nos consideramos lo mismo que ellos. Pero una vez más, a través de la luz de tu palabra, a través de reflexionar sobre los pasajes, Señor, que hemos leído, queremos pedirte que traigas la seguridad de la identidad tuya a la vida de cada uno de mis hermanos. Que podamos juntos responder correctamente y afirmativamente a la sentencia de que tú eres Dios. Y que eso cambie nuestras vidas, transforme la vida de cada uno de nosotros. Que tú puedas hacer una obra grande en Illapel, no por nuestra habilidad, no porque tengamos una iglesia, no porque hagamos algo en nuestros propios méritos, sino porque tú nos has transformado, porque tú llegaste a nuestra vida, porque tú cambiaste nuestra existencia. Y yo te agradezco, Señor, el tener tu palabra en medio nuestra y que podamos analizarla de esta manera y que podamos sentarnos a tus pies como maestro para recibir la información que necesitamos y que tú transformes la vida de cada uno de los que hoy día han estado acá y nos han escuchado por las redes sociales, Señor. Bendice una vez más tu palabra. Trae, Señor, el propósito para el cual tú la enviaste, para hacer la obra que nadie, ningún humano puede hacer. A través del Espíritu Santo transforma la vida de cada uno. Gracias una vez más. Gracias porque te tenemos en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras vamos a cantar una canción. Y quiero que con los mismos conceptos de esta palabra puedan servirnos para lo que vamos a hacer, que es tomar la Santa Cena. Recordarnos, por supuesto, el momento o el episodio en que Jesús no solamente vino, habló estas cosas, sino que murió por darnos vida. Cantemos.
escudo y protector. Mi canción se acechan enemigos. Se acechan enemigos. Esperanza en medio del dolor. Esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento. Mi bien en todo sufrimiento. Refugio fiel en densa oscuridad. En densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca. Señor, mi redentor y roca. De mi ruina, dulce Salvador. De mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros. Mi cruz y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir. Tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca. Señor, mi redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca